¿Alguna vez te has despertado con una sensación de vacío a pesar de tenerlo todo bajo control? Imagina a un hombre que ha pasado 30 años escalando la montaña del éxito. Tiene los coches, tiene las propiedades, y su nombre es respetado en los círculos más altos de los negocios. Pero una noche, sentado en su oficina de cristal, se da cuenta de algo aterrador. Ha construido un imperio, pero su alma está en ruinas. Se siente como un extraño en su propia vida. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que estás corriendo una carrera que no tiene meta? Brian Tracy cuenta que este hombre le confesó que su mayor error no fue financiero, sino de cimientos. Había intentado ser el dios de su propio destino, olvidando que sin una conexión con lo alto, el éxito es solo una jaula de oro. ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdes tu paz interior? ¿Quién es el que realmente toma las decisiones en tu vida cada mañana? La mayoría de nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos es reaccionar. Reaccionamos al despertador, reaccionamos a los mensajes del móvil, reaccionamos a las noticias del mundo. Estamos tan ocupados atendiendo las demandas de los demás que olvidamos la cita más importante del día, la cita con nuestro Creador. Brian Tracy insiste en que la primera hora de la mañana es el timón del día. Si no pones a Dios primero en esa hora, ¿cómo esperas que el resto del día tenga un propósito claro? ¿No te parece que estamos intentando navegar un barco inmenso sin consultar el mapa que el capitán nos dejó? Déjame contarte la anécdota de una joven emprendedora que estaba a punto de perderlo todo. Su empresa estaba al borde de la quiebra y su salud mental pendía de un hilo. Ella siempre había sido una mujer de fe. Pero en medio del caos, Dios se había convertido en un concepto lejano, algo a lo que recurrir solo los domingos o en emergencias extremas. Un día, desesperada, decidió hacer un experimento radical. Dejaría de trabajar 14 horas al día y dedicaría la primera hora a la oración y al silencio. Sus socios pensaron que se había vuelto loca. ¿Cómo vas a trabajar menos cuando el barco se hunde? Pero ella ya entendió algo que Brian Tracy repite constantemente. La claridad mental es más valiosa que el sudor agotador. Al poner su fe por delante de su miedo, empezó a ver soluciones donde antes solo veía muros. ¿No será que tus problemas no son tan grandes, sino que tu perspectiva es demasiado pequeña? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar el control? ¿Por qué creemos que nuestra lógica limitada es mejor que la sabiduría de quien diseñó las estrellas? Poner a Dios primero no es un acto de debilidad. Es el acto de mayor inteligencia estratégica que existe. Es reconocer que existe una ley de causa y efecto que trasciende lo material. Tracy explica que cuando alineas tus valores con principios espirituales universales, tu mente subconsciente empieza a funcionar con una precisión asombrosa. Dejas de luchar contra la corriente y empiezas a fluir. ¿Has notado cómo cambian tus palabras cuando sabes que no estás solo en esta batalla? ¿Has notado cómo el miedo se disipa cuando dejas de ser el único responsable de los resultados? Recuerdo la historia de un atleta que siempre oraba antes de competir. Pero no oraba para ganar, oraba para ser un instrumento de excelencia. Él decía, si gano es para su gloria. Si pierdo, es porque hay una lección que necesito aprender para mi crecimiento. Este atleta no sufría de la ansiedad que devoraba a sus rivales. ¿Puedes imaginar ese nivel de libertad? Vivir sin la presión de tener que demostrarle nada a nadie, porque tu validación viene de un lugar más alto. ¿Cuánta energía ahorrarías hoy si dejaras de buscar el aplauso de los hombres y buscaras la aprobación de tu conciencia ante Dios? Mucha gente piensa que poner a Dios primero significa retirarse del mundo o dejar de ser ambicioso. Nada más lejos de la realidad. Brian Tracy dice que si Dios te dio talentos, es para que los multipliques. Pero la diferencia está en el por qué. ¿Trabajas para inflar tu ego o para servir a un propósito mayor? Cuando cambias el enfoque, tu trabajo se convierte en adoración. Tu excelencia se convierte en un testimonio. ¿Cómo cambiaría tu trato con tus empleados, con tus clientes o con tu familia si vieras en cada uno de ellos una chispa de lo divino? ¿No crees que la verdadera prosperidad es aquella que no deja cicatrices en tu alma ni en la de los demás? A veces, el mayor obstáculo para nuestro éxito es nuestro propio orgullo. Creemos que somos los arquitectos absolutos de nuestra realidad. Pero, ¿quién te dio el aire que respiras en este segundo? ¿Quién mantiene tu corazón latiendo mientras duermes? Brian Tracy nos invita a ser humildes. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo y más en cómo puedes ser útil al plan maestro. Cuando te pones en segundo lugar, paradójicamente, te vuelves invencible, porque ya no tienes nada que perder y todo lo que recibes lo ves como una bendición. ¿Estás dispuesto a soltar el mando hoy mismo? Este camino hacia el interior del que siempre hablamos en este canal no es un camino solitario, es un encuentro. Es el proceso de quitar las capas de ruido y ego para escuchar esa voz que siempre ha estado ahí,
esperando a que le des el primer lugar. No es cuestión de ser perfecto, es cuestión de ser honesto. Es decirle a la vida, ya no puedo hacerlo solo, necesito una guía superior. ¿Sientes la paz que trae esa confesión? En los siguientes minutos de este video, vamos a desglosar cómo aplicar esto en tu economía, en tu salud y en tus metas más ambiciosas. Pero recuerda, el primer paso no es hacer más, sino ser más. Y solo puedes ser tu mejor versión cuando estás conectado con tu origen. ¿Empezamos este viaje juntos? Antes de seguir profundizando en este camino, quiero que hagamos una pausa necesaria. El éxito real nunca se alcanza en soledad, y el camino interior es más que un canal. Es una hermandad de personas que buscan la excelencia. Si este mensaje está tocando tu fibra más sensible, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. No permitas que el ruido del mundo te distraiga de tu propósito. Y hoy quiero pedirte un compromiso público. Brian Tracy dice que declarar nuestras intenciones refuerza nuestro subconsciente. Así que escribe en los comentarios la frase: hoy pongo mi destino en manos de Dios. Al escribirlo, no solo estás participando en el canal, estás sellando un contrato contigo mismo y con tu Creador. Déjanos saber desde qué parte del mundo nos escuchas y qué es aquello que hoy decides soltar para que Dios tome el mando. Leemos y oramos por cada uno de vuestros comentarios. Continuemos con el siguiente paso. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que el miedo no es más que una falta de confianza en el plan maestro? Brian Tracy siempre dice que el miedo y la preocupación son como rezar por lo que no quieres. Es una forma de fe, pero invertida. Es poner toda tu energía mental en imaginar el desastre. Pero, ¿qué sucede cuando decides que el capitán de tu barco es más grande que cualquier tormenta? Aquí es donde entra la verdadera ventaja competitiva de poner a Dios primero, la eliminación del estrés paralizante. Imagina a un joven músico que estaba aterrorizado por su primer gran concierto. Sentía que si fallaba una sola nota, su carrera se terminaría. La presión era tan grande que sus manos temblaban. Justo antes de salir al escenario, recordó algo que su abuela le decía: tú solo pon la música, Dios pondrá el alma. En ese instante, soltó el resultado. Ya no era él contra el mundo, era él siendo un instrumento. ¿Te imaginas la libertad de trabajar así? ¿Dejarías de procrastinar si supieras con total certeza que el resultado final está en buenas manos? ¿Por qué postergamos las decisiones importantes? ¿Por miedo al fracaso? ¿Por miedo al juicio? ¿O por miedo a no ser suficientes? Pero cuando pones a Dios primero, el concepto de fracaso cambia por completo. Ya no existe el error, solo existe la lección o la redirección. Brian Tracy cuenta la anécdota de un vendedor que fue rechazado en 20 llamadas seguidas. Cualquier otro se habría rendido, sintiéndose humillado. Pero este hombre tenía una rutina. Después de cada no, cerraba los ojos y decía: gracias, porque sé que me estás preparando para el sí correcto. No buscaba la aprobación de los clientes, buscaba cumplir con su deber de dar lo mejor de sí. ¿No es esa la clave de la persistencia inquebrantable? Cuando tu motivación nace de un compromiso superior, el rechazo de los hombres deja de tener poder sobre tu estado de ánimo. ¿A quién estás intentando impresionar realmente en tu día a día? A menudo nos perdemos en la planificación obsesiva. Queremos controlar cada detalle, cada céntimo y cada minuto. Pero, ¿has notado que cuanto más intentas controlar, más ansiedad sientes? Brian Tracy nos enseña que la planificación es necesaria, pero la confianza es vital. Hay una historia muy potente sobre un arquitecto que diseñó un edificio complejo. Durante la construcción surgió un problema estructural que parecía no tener solución. Estaba a punto de abandonar el proyecto. Esa noche, en lugar de revisar los planos por milésima vez, decidió orar y soltar el problema. Dijo: yo he llegado hasta aquí con mi lógica. Ahora necesito tu sabiduría. Al despertar, mientras desayunaba, la solución apareció en su mente como un relámpago. No fue un milagro externo. Fue que al soltar el control, permitió que su mente se conectara con una inteligencia mayor. ¿Cuántas soluciones estás bloqueando hoy por estar demasiado aferrado a tus propios límites? ¿Qué significa realmente orar en el contexto del éxito? Para Brian Tracy, no es pedir cosas como si Dios fuera un genio de la lámpara. Es alinear tu voluntad. Es pedir claridad para ver las oportunidades y fuerza para aprovecharlas. ¿Te imaginas empezar cada reunión difícil con una oración silenciosa pidiendo ser un canal de justicia y valor? ¿Crees que podrías ser deshonesto o perezoso si supieras que estás trabajando ante los ojos de lo eterno? La integridad se vuelve automática cuando pones a Dios primero. Ya no necesitas que nadie te vigile, porque tú mismo te has convertido en el guardián de tu ética. Y esa integridad, amigo mío, es la moneda más valiosa en los negocios y en la vida. La gente confía en quienes tienen un ancla moral sólida.
¿Cuál es el ancla que sostiene tu vida hoy? Pensemos en la procrastinación desde otro ángulo. A veces no hacemos las cosas porque nos sentimos pequeños. Miramos nuestras grandes metas y nos sentimos abrumados. Pero si crees que Dios te ha dado un propósito, ¿quién eres tú para dudar de tu capacidad? Dudar de ti mismo es, en cierta forma, dudar de quien te creó. Brian Tracy narra el caso de una mujer que tenía pánico a hablar en público. Ella sentía que su voz no era importante. Un día, entendió que el mensaje que tenía que dar no era para su gloria personal, sino para ayudar a otros. Entendió que ella era solo el cartero, y que el mensaje venía de más arriba. El miedo desapareció. Ya no se trataba de ella, se trataba del servicio. ¿Qué gran obra estás dejando de hacer por miedo a no estar a la altura? ¿No te das cuenta de que si la semilla está ahí, es porque el Creador ya puso el agua y el sol necesarios para que crezca? ¿Cómo cambia tu relación con el dinero cuando Dios está primero? Dejas de ser un acumulador miedoso para convertirte en un administrador generoso. Tracy enfatiza que la prosperidad fluye hacia aquellos que la usan para el bien. Hay una anécdota de un filántropo que empezó con nada. Cada vez que ganaba $10, daba uno a los necesitados, incluso cuando no tenía para su propia renta. Él decía, no puedo cerrar el grifo de la salida, porque entonces cerraría el de la entrada. Al poner la ley espiritual de la generosidad por encima de la lógica de la escasez, su fortuna creció de forma inexplicable. ¿Estás operando desde el miedo a que te falte o desde la fe en que siempre habrá suficiente para quien sabe dar? A veces la vida nos da golpes duros. Perdemos un empleo, una relación se rompe o un proyecto fracasa. En esos momentos, es fácil preguntarse, ¿dónde está Dios ahora? Brian Tracy sugiere que esos son los momentos de entrenamiento intensivo. Son los momentos donde tu fe se convierte en músculo. Como el hierro que necesita el fuego para convertirse en acero, tu carácter necesita la prueba para volverse inquebrantable. Poner a Dios primero en el dolor es lo que te da una ventaja que el mundo no entiende. La alegría en medio de la tormenta. No es una alegría superficial, es la paz de saber que nada es definitivo y que todo coopera para tu bien. Puedes mirar tus cicatrices hoy y ver en ellas los lugares por donde entró la luz. Este segundo bloque es una invitación a la acción inspirada. No basta con creer. Hay que actuar como si cada paso estuviera guiado. La fe sin obras es una fe muerta, y la ambición sin fe es una ambición ciega. Cuando logras unir ambas, te vuelves una fuerza de la naturaleza. Ya no caminas solo, caminas con la seguridad de quien sabe que el universo entero conspira a favor de su propósito divino. En el próximo bloque, exploraremos cómo esta conexión transforma tus relaciones y tu capacidad de liderazgo. Pero por ahora, reflexiona. ¿Qué pasaría si hoy, por un solo día, confiaras plenamente en que estás exactamente donde debes estar? ¿Cómo cambia el mundo a tu alrededor cuando dejas de ser el centro de tu propio universo? Brian Tracy sostiene que la verdadera medida del liderazgo no es cuánta gente te sirve, sino a cuánta gente sirves tú bajo un estándar superior. Cuando pones a Dios primero, tus relaciones dejan de ser transacciones para convertirse en misiones. Imagina a un director de ventas que era conocido por su temperamento explosivo y su falta de empatía. Sus empleados le temían, pero nadie lo respetaba. Tras un colapso personal, decidió aplicar el principio de la regla de oro desde una perspectiva espiritual. Tratar a cada persona como si fuera una creación divina digna de honor. En 6 meses, su departamento batió todos los récords de productividad. No cambió las cuotas, cambió su corazón. ¿Te has preguntado alguna vez cómo cambiaría tu hogar si dejaras de exigir ser servido y empezaras a liderar con amor? ¿Cómo sería tu comunicación si antes de responder con ira, recordaras que la otra persona también está librando su propia batalla ante los ojos de lo eterno? Poner a Dios primero en tus relaciones significa establecer un estándar de integridad que no se negocia. Brian Tracy narra la historia de un hombre de negocios que tuvo la oportunidad de cerrar el contrato más grande de su vida. Solo había un pequeño detalle. Tenía que omitir una verdad incómoda que perjudicaría a la otra parte a largo plazo. Sus socios le decían que así funcionan los negocios, pero él sentía una inquietud profunda en su espíritu. Esa noche, orando, entendió que no podía poner su beneficio por encima de su obediencia a la verdad. Rechazó el trato. Muchos lo llamaron loco. Sin embargo, un año después, la empresa con la que iba a firmar colapsó por prácticas corruptas, y él se salvó de una ruina segura. Al proteger su integridad ante Dios, Dios protegió su futuro. ¿Cuántas veces has sacrificado tus valores por un beneficio rápido? ¿No te das cuenta de que la protección divina es el mejor seguro de vida que puedes tener? ¿Qué hay de tu familia? A menudo descuidamos a quienes más amamos porque estamos demasiado ocupados, construyendo un éxito que, irónicamente, queremos compartir con ellos. Brian Tracy nos recuerda que el éxito en el trabajo no compensa el fracaso en el hogar.
Hay una anécdota conmovedora de un padre que siempre llegaba tarde a casa, hasta que su hijo de 5 años le preguntó cuánto ganaba por hora. El padre, molesto, le dio la cifra. El niño corrió a su habitación, sacó sus ahorros y le dijo: «Papá, aquí tienes el dinero de 1 hora. ¿Puedes venir mañana a cenar conmigo?». Ese golpe de realidad hizo que el padre pusiera a Dios y a su familia primero. Entendió que su prioridad no era el dinero, sino el legado de amor y principios que dejaba en sus hijos. ¿Estás invirtiendo en lo que realmente importa o solo estás acumulando trofeos que se llenarán de polvo? Poner a Dios primero es reconocer que tu familia es tu primer ministerio y tu responsabilidad más sagrada. El liderazgo con propósito nace de la humildad. Un líder que pone a Dios primero no necesita inflar su ego porque sabe de dónde viene su autoridad. Brian Tracy explica que la soberbia es la antesala de la caída, mientras que la humildad es la llave de la sabiduría. Piensa en un capitán de barco en medio de una niebla cerrada. El capitán soberbio confía solo en sus ojos. El capitán sabio confía en el radar y en las señales del faro. Dios es ese faro. Cuando lideras un equipo, una empresa o una comunidad, ¿lo haces para que admiren tu inteligencia o para que vean la luz de tus principios? La gente no sigue a los jefes, sigue a las personas en las que confía. Y la confianza se construye cuando los demás ven que tú mismo te sometes a una autoridad superior. Eres alguien a quien los demás pueden mirar y encontrar un reflejo de orden, paz y justicia. ¿Cómo manejas el éxito de los demás? La envidia es un veneno que indica que no confías en que hay suficiente para todos. Pero cuando sabes que Dios es el proveedor, celebras el éxito ajeno como si fuera propio. Tracy cuenta que conoció a 2 vendedores en la misma empresa. Uno siempre hablaba mal de sus compañeros para destacar. El otro oraba por el éxito de todo el equipo. Adivina quién terminó siendo el director nacional. El que tenía una mentalidad de abundancia basada en su fe. Sabía que su éxito no dependía de que a otros les fuera mal, sino de su propia excelencia ante Dios. ¿Estás compitiendo contra los hombres o estás colaborando con el plan divino? La paz que trae eliminar la envidia de tu vida es una de las mayores recompensas de poner a Dios primero. Te permite enfocar toda tu energía en tu propio camino, sin distracciones ni amarguras. Hablemos de la influencia. Todos influimos en alguien, ya sea en un hijo, un amigo o un seguidor. Brian Tracy enfatiza que la influencia es una responsabilidad que se nos dará a rendir cuentas. Si pones a Dios primero, tu influencia será constructiva. Un gran líder empresarial una vez dijo que antes de cada discurso se preguntaba: ¿estas palabras construirán o destruirán? Esa simple pregunta, nacida de un respeto por lo divino en los demás, evitó que cometiera errores fatales de comunicación. ¿Qué tipo de semillas estás sembrando en la mente de quienes te rodean? ¿Semillas de esperanza y poder o semillas de queja y cinismo? Al poner a Dios primero, tus palabras adquieren un peso diferente, una autoridad que no viene del volumen de tu voz, sino de la pureza de tu intención. A veces, poner a Dios primero significa tener conversaciones difíciles con amor. Significa corregir al subordinado no para castigarlo, sino para ayudarlo a crecer. Significa pedir perdón cuando te equivocas, sin importar tu rango. Brian Tracy narra que el acto más poderoso que vio en una corporación fue a un CEO pidiendo disculpas públicamente a un empleado de limpieza por haberle hablado con desprecio. Ese acto de humildad ante Dios transformó la cultura de la empresa para siempre. Nadie volvió a sentirse pequeño en ese lugar. ¿Tienes el valor de ser humilde? ¿Tienes la fuerza para poner la verdad por encima de tu orgullo? Esa es la marca de un verdadero camino interior. Este bloque nos recuerda que no somos islas. Vivimos en constante relación con los demás y nuestra espiritualidad se nota en cómo tratamos al que no puede darnos nada a cambio. Poner a Dios primero en tus relaciones te libera de la necesidad de manipular o controlar a los demás. Te permite amar con libertad, servir con alegría y liderar con una visión que trasciende el trimestre actual. En el próximo bloque llegaremos al cierre de esta serie, enfocándonos en la gratitud y el compromiso final para que este conocimiento se convierta en tu nueva realidad. Pero ahora, detente y piensa. ¿A quién necesitas pedir perdón? ¿O a quién necesitas servir hoy para demostrar que Dios está realmente en el primer lugar de tu vida? Antes de entrar en la recta final de este mensaje, quiero pedirte algo importante. Si sientes que estas palabras están resonando en tu espíritu, si sabes que necesitas este ancla en tu vida, no te vayas sin suscribirte a El Camino Interior. Dale a la campana ahora mismo. En este canal no solo buscamos el éxito material, buscamos la plenitud total. Esa que solo llega cuando alineas tu ambición con tu propósito divino. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ha decidido poner los cimientos correctos para una vida extraordinaria. Tu apoyo nos ayuda a seguir difundiendo este mensaje de luz. Bienvenido a la familia. Ahora,
Hablemos del poder que desbloquea todas las puertas del cielo. La gratitud. Brian Tracy afirma que la gratitud es la emoción humana más cercana a lo divino. Cuando pones a Dios primero, dejas de pedir por lo que te falta y empiezas a dar gracias por lo que ya tienes y por lo que está en camino. ¿Sabes por qué esto es tan poderoso? Porque es imposible sentir miedo y gratitud al mismo tiempo. Inténtalo. En el momento en que agradeces de corazón, tu frecuencia cambia. Tracy cuenta la historia de un hombre que perdió su casa en un incendio. En lugar de maldecir, se arrodilló entre las cenizas y dio gracias porque su familia estaba a salvo. Ese acto de poner a Dios por encima de sus pérdidas materiales le dio una claridad mental tan nítida que, en menos de 2 años, había construido una vida mucho mejor que la anterior. La gratitud es la señal de que confías plenamente en el plan de Dios, incluso cuando no lo entiendes. ¿Por qué cosas podrías dar gracias hoy, incluso en medio de tu dificultad? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre una meta y una misión? Una meta es algo que tú quieres lograr. Una misión es algo que Dios quiere lograr a través de ti. Brian Tracy explica que cuando conviertes tus metas en una misión divina, recibes una energía que no es de este mundo. Ya no te cansas igual, ya no te rindes igual. Piensa en un médico que trabaja en zonas de guerra. No lo hace por el salario, lo hace porque siente un llamado superior. Esa misión lo mantiene en pie cuando otros se desmayan. ¿Cuál es tu misión? ¿Estás trabajando solo para pagar facturas o estás trabajando para honrar el talento que se te dio? Cuando pones a Dios primero, cada tarea, por pequeña que sea, adquiere una dignidad eterna. Limpiar tu casa, redactar un informe o cuidar de un enfermo se convierten en actos sagrados. ¿No crees que es hora de dejar de arrastrar los pies y empezar a caminar con la frente en alto, sabiendo que sirves a un rey? La fe es como un músculo. Si no se usa, se atrofia. Brian Tracy nos desafía a dar pasos de fe, incluso cuando el suelo parece que va a desaparecer. Hay una anécdota de un hombre que tenía que cruzar un abismo sobre una cuerda floja. La gente le preguntaba si creía que podía hacerlo, y él decía que sí. Luego le preguntaban si creía que podía hacerlo llevando a alguien a cuestas, y él volvía a decir que sí. Pero cuando el hombre les pidió que uno de ellos subiera a su espalda, nadie se atrevió. Eso es lo que nos pasa con Dios. Decimos que confiamos, pero no nos subimos a su espalda. Queremos ver el puente antes de dar el paso. Pero la verdadera fe, la que mueve montañas y transforma cuentas bancarias, es la que da el paso en la oscuridad, confiando en que la luz aparecerá. ¿Qué paso de fe has estado postergando por miedo a caer? ¿No te das cuenta de que si Dios te pide que saltes, es porque Él mismo te va a atrapar? Mucha gente vive esperando un milagro externo que cambie su vida. Esperan que la economía mejore, que el jefe cambie o que la suerte los encuentre. Pero Brian Tracy nos enseña que el milagro más grande ocurre dentro. Ocurre cuando cambias tu autoconcepto y te ves como un hijo de Dios destinado a la grandeza. Ese cambio de identidad es lo que atrae el éxito. No busques el milagro, conviértete en el milagro. Sé la persona más honesta, más trabajadora y más llena de fe de tu entorno. Cuando te conviertas en esa persona, te darás cuenta de que las puertas se abren solas. La gente querrá estar cerca de ti, querrá hacer negocios contigo, porque irradias una seguridad que no es arrogancia, es paz. Es la paz de quien sabe que su destino está sellado por una mano superior. ¿Estás dispuesto a dejar morir a tu viejo yo para que nazca el hombre que Dios diseñó? A medida que este vídeo llega a su fin, quiero que hagas un compromiso real. No dejes que estas palabras se las lleve el viento. Brian Tracy dice que el éxito es para los que toman decisiones rápidas y definitivas. Hoy, aquí y ahora, decide que a partir de mañana, la primera hora de tu día le pertenece a Dios. Decide que antes de cualquier negocio, pedirás sabiduría. Decide que en cada conflicto, elegirás la integridad. No será fácil, habrá días en los que el ego querrá volver a tomar el mando. Pero en esos momentos, recuerda este camino. Recuerda que no estás solo. Tienes a tu disposición la sabiduría de los siglos y el poder que creó el universo. ¿Qué excusa te queda ahora? Ninguna. Solo te queda la acción. Mira hacia el futuro. Visualiza tu vida dentro de 5 años, si hoy empiezas a poner a Dios primero en todo. Mira esa paz en tu rostro, esa solidez en tu familia y ese impacto positivo en tu comunidad. Ese futuro no es un sueño, es una promesa para quienes se atreven a creer y a trabajar con excelencia. El éxito es un regalo que Dios te da, pero la disciplina es el regalo que tú le devuelves a Él. Sé el mejor administrador de tu vida. No desperdicies ni un segundo más en la duda o en la queja. Tienes el mapa, tienes la brújula y tienes al mejor compañero de viaje. Es hora de marchar. Gracias por permitirme acompañarte en este bloque de
el camino interior. Si este video ha transformado aunque sea un poco tu perspectiva, compártelo con alguien que esté pasando por un momento de oscuridad. Sé esa luz para otros. Y antes de irte, si no lo has hecho ya, suscríbete y déjanos un comentario contándonos. ¿Qué es lo primero que vas a poner en manos de Dios hoy? Leemos cada uno de vuestros mensajes. Recuerda siempre, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Pon orden dentro, pon a Dios primero, y el resto del mundo se alineará a tus pies. Nos vemos en el próximo video para seguir conquistando tu destino. Bendiciones y a por todas.